Hola mis queridos hermanos y hermanas, este es su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Y hoy les presento el noveno video sobre el proceso de sanación de las heridas. Y hoy nos vamos a enfocar en cómo sanar y reparar nuestros pecados, que son también actos que pueden herir a otras personas. Al abordar el tema del pecado, quiero volver a insistir en algo que hablaba en una charla anterior, y se refiere a cuando un acto nuestro es pecado. Fíjense que nosotros acostumbramos a entender que hombre y humano es lo mismo. Y cuando hablamos de hombre no lo hablamos en sentido de sexo, de que se refiere al hombre varón. Cuando hablamos de hombre y mujer en sentido general. Ahora bien, fíjense ustedes que tanto en filosofía como en moral, no es lo mismo el acto del hombre que el acto humano. El hombre, en su desarrollo evolutivo, desde el hombre primitivo hasta el hombre actual, ha ido y continúa evolucionando en un proceso que se denomina proceso de humanización. De ahí que el acto del hombre se distinga del acto humano. El acto del hombre es del hombre solamente como ser viviente y el acto humano es ya como ser pensante, ser consciente, ser racional. De tal manera que se consideran actos del hombre aquellos actos que no son voluntarios, que el hombre no es consciente de ellos o no los desea, no tiene voluntad de realizarlos. Son actos en los que el hombre los realiza no por voluntad propia, sino por que es parte de su naturaleza. Y les voy a dar ejemplo de esto para que entendamos qué tipo de actos consideramos actos del hombre. Por ejemplo, respirar, bostezar, estornudar, o el proceso incluso de la digestión, por poner algunos ejemplos. Usted cuando respira no dice aspiro, expiro, aspiro, expiro, no. Usted lo hace automáticamente. O sea, no es que usted dice ahora deseo respirar o ahora no deseo respirar. No. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Usted no bosteza o estornuda porque decide hacerlo. Son actos involuntarios. Ni usted cuando termina de comer dice que comience la digestión. No. Ella se realiza involuntariamente, aparte de su voluntad, de una manera automática. Esos son actos del hombre. Y solamente pongo algunos ejemplos. Hay muchos más. Usted tampoco le dice al corazón late. Él late automáticamente. Forma parte de nuestra naturaleza. En cambio, los actos humanos se rigen por tres potencias que Dios nos dio. Y yo explicaba en una de mis charlas anteriores que eran conciencia, conocimiento, voluntad, deseo y libertad o decisión. Esas tres. Para que un acto humano sea perfecto, y cuando decimos perfecto no nos referimos a perfección como excelente, sino completo, necesita que seamos conscientes, o sea, que tengamos conocimiento del acto que vamos a realizar. Dos, que tengamos voluntad o deseo de realizarlo. Y tres, la libertad, o sea, la posibilidad de hacerlo y decidamos hacerlo. Bien, fíjense ustedes que conocimiento, voluntad y libertad. Cuando estas tres condiciones se cumplen, estamos en la presencia de un acto humano perfecto. Ahora bien, dadas estas tres condiciones, se mira entonces, cuando ya se es perfecto, a la bondad o a la malicia de ese acto. Si en el acto hay bondad y no le hace daño a la persona ni a otros, es un acto humano bueno. Si en el acto hay malicia y le hace daño al que lo realiza o a otros, es un acto humano malo. Y ante las leyes civiles, ese acto humano malo puede ser considerado un delito o un crimen. Si es descubierto su acto, la persona puede recibir una pena o condena, una penalidad. Y si no es descubierto, sus consecuencias quedan en su conciencia. Sabe que estaba mal, vio las consecuencias de sus actos y se tiene que hacer responsable de él, aunque no sea descubierto. En tanto, cuando la persona que realiza ese acto malo
es una persona creyente que cree en Dios, sabe que su acto malo ante Dios adquiere otro nombre, que es pecado. De tal modo que para que un acto humano perfecto sea pecado, la persona tiene que ser consciente, tener conocimiento de que es malo, sabiendo que es malo, tiene que desear realizarlo, y sabiendo que es malo y deseando hacerlo, si tiene la libertad, la posibilidad de realizarlo y decide hacerlo y lo ejecuta, es un acto malo, pero al ser una persona creyente que sabe que todos sus actos están delante de Dios, es evidente que esa persona tiene conciencia de que ha cometido un pecado. Explico esto porque hay muchas personas que a veces se confiesan pecados que para ellos lo son, porque comprenden la malicia del acto, saben que es malo, que ofende a Dios, pero cuando se le pregunta si honestamente eran conscientes, si conocían la malicia o maldad de ese acto, y si realmente lo deseaba hacerlo sabiendo que era malo, se dan cuenta de que no conocían las consecuencias de ese acto y no deseaban hacerlo. En esto no basta decir, yo no sabía, yo no quería. En esto hay que ser honesto y claro. Ujú. Porque muchas veces nos disponemos a hacer algo que nos parece bueno, pero solo es bueno para nosotros y no para los demás. Y no pensamos en el daño que puede tener para otros. En eso somos un poco egoístas, porque solo valoramos nuestra conveniencia e interés y no tenemos en cuenta el efecto o consecuencia que nuestra acción puede tener en otros. Y eso no es falta de conciencia o ignorancia, sino falta de juicio y de honestidad al actuar. Pues antes de hacer algo, siempre hay que sopesar los pros y los contras. Y tenemos que preguntarnos con toda honestidad y conciencia, ¿esto que voy a hacer es bueno para mí? Y la respuesta puede ser afirmativa. Pero también necesitamos preguntarnos, ¿y este acto que es bueno para mí no afecta, daña o hiere a alguien? O sea, tenemos, no digo que debemos, tenemos y necesitamos ser cuidadosos en cada uno de nuestros actos. Por supuesto, esta reflexión no hay que aplicarla a todos nuestros actos de forma científica y filosófica, como parece ser. Si vamos a desayunar, usted no se pregunta, ¿es bueno para mí desayunar? Porque la respuesta siempre será afirmativa. La cuestión sería, ¿voy a desayunar y al hacerlo no privo a alguien de mi familia o de mi casa de hacerlo también? ¿Me estoy comiendo todo lo que hay sin preocuparme si queda suficiente para los otros? De tal manera que no se puede ser indiferente o despreocupado como para actuar sin cuidar que nuestros actos no afecten a otros. Y fíjense ustedes que la dinámica de estas tres condiciones para que un acto humano sea perfecto no es tan complicada, aunque nosotros podemos hacerla complicada. Y puedo poner ejemplos que alguien puede creerse muy listo y quiere evitar evadir la responsabilidad de sus actos y se justifica de que una de esas condiciones no se cumplía para que sus actos no sean considerados pecados. Pongo ejemplo. Si usted sabe que en estado normal no haría algo, puede creer erróneamente que bebiendo bebidas alcohólicas o consumiendo drogas, usted se libra de considerar pecado algo que haga embriagado o drogado. Porque bajo los efectos del alcohol no es consciente, ni actúa voluntariamente, ni es libre para decidir su acto porque está borracho. Esa idea ya de por sí lo condena, porque usted sabe que su intención era emborracharse para justificar la inconsciencia, falta de voluntad y ausencia de libertad para hacerlo. Lo peor del caso es que la intencionalidad de cometer el pecado está en el acto de embriagarse, a lo que se le suman los efectos de su embriaguez, escándalo, ofensas, maltratos, violencia, etc. Estamos entonces entrando en analizar, ¿eh?, qué pecados nosotros cometemos. Y me voy a referir hoy a los que más comúnmente cometemos y que pueden herir a otras personas. Fíjense ustedes que está el pecado de la ira, el enojo, el tener un carácter explosivo, temperamento fuerte, ofensas, maltrato verbal, emocional, psicológico, peleas, discusiones, faltas de respeto. Todas esas yo las englobo en uno mismo porque tienen una misma dinámica. Hay otro que también acostumbramos a hacer comúnmente mucho, que son los chismes, los comentarios, los juicios, las calumnias, la maledicencia, la descalificación, el menosprecio, mentiras,
engaños, celos. Ujú. También tenemos otro que es también muy común. No digo que todo el mundo lo haga, pero es común que pase. Adulterio o incesto, traición, actos impuros, sexo fuera del matrimonio, pornografía. Hay otro muy común que a veces no somos conscientes de que lo hacemos. Pereza, desidia, indiferencia. También hay uno que ese sí pasa muy comúnmente a muchas personas. Incapacidad para perdonar, resentimiento, rencor, odio, deseos de venganza, despecho. Y fíjense que ha agrupado algunos pecados en un mismo grupo por su relación con el mismo elemento causal, algunos de los cuales ya hemos comentado al tratar las heridas recibidas. Y esos mismos elementos los vamos a analizar, por lo que es importante que recordemos los pasos del sacramento de la reconciliación, confesión o penitencia, que si ustedes no lo recuerdan, es un sacramento de curación o sanación, donde recibimos la gracia del perdón y la fuerza espiritual para evitar cometer esos actos que ofenden a Dios, que nos ofenden a nosotros mismos y a nuestros hermanos, dañando nuestra dignidad de hijos de Dios. Y fíjense ustedes que los pasos son, primero, examen de conciencia, el cual debe ser honesto, reflexivo, cuidadoso, exhaustivo, sin caer en la escrupulosidad ni en la laxitud. Escrupulosidad de buscar pecado donde no hay, y la actitud es, no, nada es pecado. Segundo paso es la detestación de los pecados, donde nos hacemos conscientes de la malicia y las consecuencias que ellos causan en nosotros y en los otros, y cómo con ellos ofendemos a Dios. El tercer paso es propósito de enmienda, de modo que nos proponemos firmemente evitar todas las circunstancias y elementos que nos puedan llevar a cometer pecados o a volver a cometerlos. El cuarto paso es la confesión en sí misma, una confesión que tiene que ser personal, individual, auricular, donde el sacerdote nos escucha personalmente, no por teléfono, donde se manifiestan todos los pecados y cuántas veces los realizamos, entendiendo que los pecados se pueden multiplicar ya sea por la cantidad de veces que lo hemos hecho o por la especie del pecado. Cada pecado tiene una clasificación por especie. Y el quinto paso del sacramento es la penitencia o reparación, donde realizamos la penitencia o reparación que nos es impuesta. Si se dan cuenta, estos pasos son muy similares a los pasos que dimos en el proceso de sanación de las heridas, donde distinguimos nuestra percepción de la herida, la intencionalidad, y también se refiere a nuestro actuar personal, donde presentamos nuestros actos ante Dios, Padre de misericordia y amor. En la próxima charla vamos a analizar ya la dinámica de cada uno de los pecados, similarmente como hicimos con las heridas, de modo que podamos actuar responsablemente para su sanación, perdón y reparación. Mis queridos hermanos y hermanas, que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Nos encontraremos nuevamente en este su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Y por favor, si les gustó el mensaje, de like, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, dele a la campanita para recibir las notificaciones y comparta el link para que sus familiares y amigos reciban también el mensaje de sanación. Que Dios los bendiga. Amén.